Hola, en este tutorial les voy a explicar cómo armar y desarmar el barrilete Vestra de 4 líneas para poder volarlo. Primero lo vamos a quitar de su funda. Esta es la espina con la punta de las alas. Despejamos bien las bridas. El Vestra tiene 3 varillas en el borde de ataque, 3 varillas en el borde de fuga. Esta es la varilla central que se ve aquí y esta es la varilla de punta de ala. La varilla de punta de ala es flexible. La varilla central es de carbono rígido. Y el conector tiene un ferule aquí en la punta, se lo muestro, que se ensambla aquí. Esto es lo que está en la parte interna de la vela. Para comenzar a ensamblarlo, tomamos la vela y con el dedo pulgar e índice tanteamos dónde está el ferule y presionamos la varilla para que entre y calce en la varilla central. Una vez que tenemos ensamblada la primera varilla, vamos a ensamblar la segunda del mismo lado de la punta de ala. De la misma forma, con índice y pulgar ensamblamos la segunda punta de ala. Ahora hacemos lo propio aquí con esta otra punta de ala y aquí. Tenemos que tener en cuenta que esté flojo la brida aquí en este punto y la brida aquí en este punto para que la varilla pueda pasar con facilidad. Antes de ajustar las varillas y darle la forma al cometa, este es el conector central de la espina. Entonces, para ensamblarlo, tomamos la línea de la brida y la colocamos aquí y bajamos el conector central. Exactamente igual, del lado interno de la vela, colocamos el conector central y ajustamos la vela aquí. Bien, lo que tenemos que tomar ahora es la llave para ajustar las varillas del Vestra. Primero colocamos el pulgar en la vela y el índice en la cara opuesta de la vela. Presionamos la varilla y calzamos la primera varilla que va en la punta de ala. Acá no va a ofrecer resistencia porque no está calzada la varilla del otro punto. Lo propio hacemos con este lado. Empujamos hasta que quede adentro y lo calzamos en el conector. Tomamos entonces ahora para ensamblar la otra punta de ala la llave. La llave tiene 2 puntos. Estos 2 puntos están hechos para que calce la varilla ahí y poder presionar. De la misma manera, índice y pulgar en la vela, comenzamos a presionar con la llave
y la varilla se va a arquear hasta que llega y se mete dentro de la vela. Y ahí calzamos el primer conector de la varilla. Lo propio hacemos para este conector. Empujamos hasta que entre. Ya tenemos ensamblada borde de ataque, borde de fuga. Colocamos las bridas por delante. Y ahora vamos a conectar la espina. Giramos el Vestra y primero colocamos la espina en el borde de ataque. Luego colocamos la espina procurando que el conector esté en el centro. En el borde de fuga. Fíjense que es distinto el conector aquí que en el borde de ataque. Es para que ensamble mucho más rápido y quede seguro. Tiene una pequeña traba. Presionamos el pulgar y la varilla tiene que estar alineada con el conector y ya tenemos el Vestra armado. Una vez que tenemos el Vestra armado y colocamos las bridas en su posición, lo ponemos en posición de despegue. Luego les voy a explicar cómo ensamblar las líneas a las bridas. En el siguiente paso vamos a ver que el Vestra lo podemos volar con accesorios. Tenemos mandos de bambú, también pueden ser mandos tradicionales, no de bambú, que son específicamente diseñados para volar este cometa. Aquí tenemos la estaca para colocar las líneas. Las líneas recomendadas son Laser Pro Gold, 25 metros de longitud, 90 libras. Aquí tenemos una alternativa, mandos ergonómicos para volar el Vestra. Y adicionalmente este barrilete tiene la característica de poder volar con flauta, que es un adicional, no viene con el barrilete, que se colocan en la parte posterior. En otro tutorial les vamos a explicar cómo se colocan las flautas. Y adicionalmente le podemos volar también con cola. Muy bien, ya tenemos armado el Vestra como para poder volarlo. Les voy a hacer una aclaración. Puede ser que cuando lo terminen de armar, en lugar de tener esta forma, tenga la inversa. ¿Por qué? Porque ustedes no se dan cuenta que armaron el cometa de forma errónea. Pero no hay problema. Una vez que está así, lo damos vuelta, presionamos y el barrilete queda correctamente en su posición de vuelo. Es una simple aclaración, no debería quedar de la otra forma, ¿ok? Pero para los principiantes, si sucede esto, ya tienen aclarado cómo girar el barrilete sin desarmar. Ahora vamos a ver cómo se colocan las líneas Laser Pro Gold en las bridas, en las puntas de las bridas. Primero colocamos la del borde de ataque. Índice y pulgar. Muerde aquí
Tomamos la brida y ajustamos. Hacemos lo mismo con las bridas del borde de fuga. Y ahí tenemos borde de fuga y borde de ataque, las bridas ya colocadas. De forma similar se hace con el otro extremo. Cuando terminamos de volar, quitamos las líneas de la brida del borde de ataque y la del borde de fuga. Una vez que quitamos las 4 líneas, el cometa cara abajo. Ahora, algo importante. Les voy a explicar en qué punto hay que conectar las líneas a los mandos. Inicialmente, siempre, en los mandos de Vectra, se colocan las líneas en el tercer nudo, contando desde este nudo principal, o primero, segundo, el tercero. Y en el nudo inferior, el único nudo que está, la otra línea. Ahí tenemos ya cómo queda seteada la línea para el vuelo. Terminamos de volar, proceso inverso. En el siguiente paso les voy a explicar cómo hay que desensamblar el barrilete y guardarlo. Es el opuesto del ensamble. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es giramos el cometa del borde de fuga, tomamos la espina, empujamos en el conector y se destraba. Quitamos la espina. Para desensamblar vamos a necesitar la llave. Índice, pulgar e índice en la vela. Presionamos con fuerza y quitamos la primera varilla. Lo propio hacemos con la segunda. Pulgar e índice, presionamos y quitamos la segunda varilla. Giramos el Vectra con la cara principal de la vela hacia abajo, presionamos suavemente y destrabamos las otras dos varillas. Luego ponemos el Vectra con la cara principal hacia arriba, índice y pulgar en el donde va el conector del ferule, tiramos hacia afuera, desensamblamos el primero, el segundo, colocamos las bridas adentro del cometa y doblamos la primer punta de ala hacia adentro. Procedemos con la otra punta de ala.
Ahora plegamos borde de ataque y fuga y acomodamos la vela. Tomamos la espina. Procuramos ahora tomar las puntas de ala de un extremo y lo colocamos aquí, paralelo a las varillas centrales. Y ahí guardamos la vela enrollándola. Colocamos la espina sobre la vela y le colocamos el abrojo. Luego tomamos la funda guardamos el cometa y en estos bolsillos podemos guardar los mandos, la estaca, las líneas y listo. En el próximo tutorial vamos a hacer un vuelo inicial para que los principiantes vean cómo es el despegue del Vestra y qué maniobras básicas son necesarias para disfrutarlo.